Esta semana, la batalla que estaba en la prensa digital entre lo que podríamos llamar el bando UCO de la Guardia Civil y el bando fontaneros del entorno del Partido Socialista Obrero Español ha pasado desde la prensa digital a la televisión, aunque desde septiembre del año pasado ya había una serie de publicaciones que daban la pista de que la relación no era del todo buena entre estos dos sectores. El contexto tiene que ver con las investigaciones que hay en torno a elementos del gobierno. El juez Peinado encarga a la UCO un informe sobre la apropiación de Begoña Gómez del software de la Complutense. Veíamos, por ejemplo, aquí. O, por ejemplo, la UCO desvela que Hidalgo llamó a Begoña para desbloquear el rescate de Air Europa y Ábalos cobró una contraprestación económica cuando se consumó. Hemos visto informes de la UCO en informativos donde se usaba para airear los escándalos que pueden derivarse del llamado caso Koldo que afecta al señor Ábalos y a otras figuras. Pedro Sánchez trata de mostrarse contundente contra la corrupción ahora que su gobierno ha sido seriamente salpicado por una trama de presunta corrupción. El informe de la Guardia Civil ha dado mucho de sí y se supone que todavía queda bastante por conocerse. La visita de Delcy no fue improvisada, venía con una supuesta invitación de José Luis Ábalos y con una agenda planificada al detalle por Víctor de Aldama, con reuniones, comidas privadas, incluso cenas. Es literal, con sorpresa. Las conversaciones entre Aldama y Delcy eran constantes, así se refleja en el informe donde el comisionista llegaba a hablar en nombre de Ábalos de opositores como Leopoldo López. La reunión de Leopoldo López con el presidente ha sido en Ferraz como secretario general y no en Moncloa como presidente. Si hay algo que molesta a los políticos es enterarse de este tipo de cosas por los medios de comunicación. Es decir, oye, ya puestos a que haya escándalos nuestros, primero que nos enteremos nosotros y no que nos enteremos antes por la televisión o por el periódico. Por tanto, todo esto era el año pasado. El año pasado, a eso del mes de septiembre, comenzó el run de que quizá había un gabinete dentro del Partido Socialista Obrero Español con ganas de poner un poco el freno a la UCO, de qué estaba pasando y por qué se filtraban cosas contra ellos. Y se situaba al frente de esta operación a el hombre fuerte del aparato del PSOE. Sin el aparato del PP, el hombre fuerte es el secretario general. En el caso del PSOE, el hombre fuerte es el secretario de organización, el cargo que ocupó en su momento el señor Ábalos y que actualmente ocupa el señor Don Santos Cerdán. Y se da la circunstancia de que se lleva un tiempo dándose la idea de que hay por ahí un informe de la UCO que va a dejar muy mal al señor Santos Cerdán. Por ejemplo, aquí en la web de Telemadrid decían: la UCO prepara un informe demoledor que vincularía a Santos Cerdán con el caso Koldo. Dentro de la polémica, porque varias informaciones apuntan a ese informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que no conocemos sobre su vinculación a la trama Koldo. Informaciones que apuntan a que ha estado inmerso en el intento de operaciones de control, de adjudicaciones, de obras, para luego, digamos, que la trama se llevase a las comisiones. Y él ayer dijo esto en el Congreso, dijo: yo como diputado sí pregunto por obras, nunca ni una comisión. No voy a entrar a desmentir la tal cantidad de mentiras que se vienen diciendo sobre mí estos días. Cuando salga... Pero no se quedó simplemente en un desmentido. Lo que se publicó en septiembre del año pasado en el diario El Confidencial era que el señor Santos Cerdán había hecho algo más, que en esa especie de guerra contra la UCO y contra las campañas mediáticas contra el gobierno había creado una especie de unidad o gabinete de crisis para defenderse. Lo que publicó El Confidencial el pasado 16 de septiembre de 2024 decía así. Insisto, esto es septiembre del año pasado. El PSOE prepara en secreto una campaña contra jueces y periodistas para tapar el caso Begoña. Una fontanera de Ferraz lleva meses recopilando información sobre miembros del Poder Judicial y profesionales de la comunicación para poner en marcha una operación de propaganda que diluya los escándalos que afectan al gobierno. Esto decía El Confidencial el 17 de septiembre de 2024. Supongo que ya supondrán por el contexto quién era esa fontanera de Ferraz de la que habla el artículo. De hecho, lo decía el propio artículo, que decía, uy, no, esto no es lo que buscaba esto.
Ferraz planea lanzar la campaña de forma inminente, coincidiendo con el inicio de curso político y agravamiento de su debilidad parlamentaria. El secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, supervisa los preparativos con la ayuda de una fontanera del PSOE, María Leire Díez Castro, muy conocida en los círculos socialistas de la capital y en las federaciones de Euskadi y Cantabria, detallan las mismas fuentes. Esto decía El Confidencial el 16 de septiembre del año 2024. En ese momento no se hizo demasiado caso, no se habló en televisión, pero ya estaban dando el nombre. Y como veíamos antes, el diario Voz Populi sí entró, recogió el guante que había lanzado El Confidencial y fue el primero que publicó la foto de la señora doña Leire Díez Castro, publicando una información donde básicamente lo que hacían era cotillear un poco investigar un poco el perfil de redes sociales de la señora doña Leire Díez Castro, que siendo empleada pública, porque trabajaba en correos, también tuiteaba cosas feas contra los miembros de las juventudes del Partido Popular, a los que calificaba de llenas del PP o a normalidad facha, ¿no? Pues ejerciendo un poco el tuiterismo que está tan de moda. El único medio que yo recuerdo que dio un poco de cancha a este tema fue Es Radio, la radio antiizquierdista, donde el señor Dieter Brandau sí dio bastante pábulo a esto que había publicado El Confidencial y fue el primero en hablar ese septiembre del año 2024 de esa fontanera de la que hablaban El Confidencial y Voz Populi. Ayer El Confidencial desveló, sin que muchos medios se hicieran eco, uno de los escándalos más graves de los últimos años. Es verdad que es mucho decir porque hay tantos, pero ¿cómo catalogamos que el jefe de organización del PSOE, Santos Cerdán, y una fontanera socialista lleven meses recabando supuestos datos comprometedores de miembros de la Judicatura, de la Fiscalía y de medios de comunicación para tratar de desacreditarles y montar causas mediáticas que tapen las tramas judiciales que afectan a la familia de Pedro Sánchez, al partido de Pedro Sánchez y al gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, ese era el señor Brandau hablando de las campañas, de lo que decían que era, digamos, la campaña de este gabinete de Ferraz, que teóricamente coordinaba a doña Leire Díaz y supeditaba al señor Santos Cerdán. Y en sus siguientes días, El Confidencial nos dio algunos datos más. Por ejemplo, en octubre de 2024, un mes después, publicaban esto. Decían: un banquero de Andorra paga 300.000 euros a 2 miembros de las cloacas del PSOE. Ya hablan de las cloacas del PSOE. Una periodista y un empresario involucrados en la campaña de propaganda de Ferraz contra jueces, fiscales y medios de comunicación han recibido transferencias procedentes del dueño de la banca privada de Andorra, Higine Cierco. Lo que venía a decir aquí El Confidencial es que ese gabinete que lideraba la sombra, se supone que el señor Santos Cerdán, y que coordinaba a la señora doña Leire Díaz, tenía más integrantes. Y aquí nos citaba a otros 2 integrantes de esa especie de unidad de defensa del PSOE, que serían el señor JPD y la señora PLL, que es lo que venían a decir. Y decían que el señor empresario Cierco, que es uno que está implicado en la trama supuestamente de unas campañas de presiones de las cloacas peperas en su momento para conseguir que desvelaran los millones que tenían los Pujol fuera del país, el dinero que defraudaban Hacienda la familia Pujol, y para eso se cargaron la banca andorrana para conseguir, digamos, ello. Pues uno de los dueños de esa banca andorrana, que era el señor Cierco, pues supuestamente habría pagado a los de ese gabinete, a 2 miembros de ese gabinete de ayuda al PSOE por servicios prestados, ¿no? Dice: uno de los antiguos dueños de banca privada de Andorra, Higine Cierco, ha pagado 300.000 euros a PLL, una periodista involucrada en la operación de propaganda del PSOE contra jueces fiscales y periodistas, y parte de ese dinero ha terminado en cuentas del empresario JPD, otra pieza clave de la campaña de Ferraz, según ha averiguado El Confidencial.
Evidentemente, no es muy difícil suponer que JPC es don Javier Pérez Dolcet, pero en esta época le gustaba poner siglas. La periodista y directora de un diario digital, PLL, también ha colaborado intensamente con Santos Cerdán en el diseño de la operación de propaganda de Ferraz contra jueces, fiscales y periodistas y dirigentes de la oposición. El objetivo no solo es desprestigiar a los profesionales y sectores de Moncloa, sino también crear nuevos escándalos que permitan levantar una cortina de humo sobre las tramas de corrupción que acorralan a Sánchez con las investigaciones contra su mujer Begoña Gómez y su hermano David Azagra, y las diligencias sobre José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre, que ya salpican al propio presidente del gobierno. Bueno, aquí me hace gracia que digan PLL, es llamativo. Quiero decir, vamos a ver, estás diciendo ya quién es. Quiero decir, a lo mejor fuera del sector periodístico no, pero dentro del sector periodístico todo el mundo va a saber que si hablas de una periodista llamada PLL vinculada a JPD, dado que el señor don Javier Pérez Dolcet está considerado el principal instigador del periódico Crónica Libre, del digital Crónica Libre, y dado que la directora de Crónica Libre se llama doña Patricia López Lucero, pues hombre, no es muy complicado pensar que si hablan de PLL, directora de un diario digital, pues hombre, no dirán el nombre, pero juraría que están señalando a doña Patricia López Lucero como miembro de ese gabinete, con lo cual teníamos a 4 miembros del gabinete, que eran la propia doña Leire Díaz, el señor don Javier Pérez Dolcet, la señora doña Pilar López y el señor Santos Cerdán como líder en la sombra. Nos queda el abogado, ¿no? Que eso aparecerá más adelante. Luego, una semana después, en octubre de 2024, se nos dice: emisarios del PSOE ofrecieron la amnistía a Zaplana y González, supongo que González será el señor Ignacio González, si daban datos contra el PP. Y aquí nos sacan la primera foto de la señora doña Leire Díaz Castro, la que sería jefa del grupo de los fontaneros, saliendo de la sede del PSOE. Esto lo publicaba el Confidencial el 16 de octubre de 2024. Y aquí nos daban nuevos datos. El acercamiento del PSOE a estos exresponsables del PP fue supervisado por el secretario de organización del PSOE de Ferraz, el señor Santos Cerdán, y contó con la participación activa de varias personas de su máxima confianza, como su fontanera de cabecera, la exdirectiva de Correos y militante del partido Leire Díaz Castro, la periodista y directora de un medio digital, PLL. Seguimos conjugando las siglas. Bueno, en cuanto habéis dicho que es directora de un medio digital, pues sabéis que todos sabemos que estáis hablando de doña Patricia López. No sé muy bien por qué no dicen el nombre. Bueno, y un empresario investigado en la Audiencia Nacional por fraude de las subvenciones públicas y blanqueo de capitales. Oh, no me digas, quizá empieza por J de Javier, sigue por P de Pérez y acaba por D de Dolcet. Bueno, pues teníamos ya, otra vez señalando al equipo, como que habían ido a hablar con el señor Zaplana y el señor González para que les dieran datos contra el PP. Esto, insisto, todo esto es octubre de 2024. Estamos todo en el año pasado, cuando no se hablaba en las teles, pero en la prensa digital esto ya se estaba repitiendo bastante y todos sabíamos que, al menos desde el Confidencial, estaban señalando a estas personas. Y la última información sobre estas especies de cloacas del PSOE, como las llamaba el Confidencial, era cuando publicaban esta noticia donde decían: el PSOE usa a un procesado para difundir dosieres de sus cloacas y atacar al juez Peinado. Recordemos que el juez Peinado es el juez que investiga a doña Begoña Gómez y todo lo que tiene que ver con doña Begoña Gómez. Y aquí nos decían que habían encargado a ese gabinete de crisis interno del PSOE, que depende del señor Santos Cerdán, conseguir información contra el juez Peinado, y quien han encargado eso es a el señor don Javier Pérez Dolcet, a que por algún motivo extraño en septiembre y octubre el Confidencial no quería dar su nombre, pero en diciembre de 2024 decidió que ya le apetecía dar su nombre y ya por fin lo dicen. Los metadatos de los archivos entregados por Martín Blas a los que ha tenido acceso el Confidencial revelan que su verdadero autor es Javier Pérez Dolcet, un empresario investigado por fraude de subvenciones y blanqueo de capitales que forma parte de las cloacas del PSOE, una célula de desinformación liderada por el secretario de organización del partido, Santos Cerdán, que tiene la misión de involucrar a sus rivales en nuevos escándalos y neutralizar los que ya afectan a Moncloa. Volví a repetirnos, por tanto, el Confidencial en la información de los señores Olmo y Marco de que existía este gabinete liderado por doña Leire Díaz, liderado en la sombra por el señor Santos Cerdán, y donde, al parecer, ocupaba un papel muy importante el señor don Javier Pérez Dolcet. Recordemos que el señor Pérez Dolcet es un viejo conocido del grupo A3 Media,
porque fue socio suyo y acabaron acusándose mutuamente de estafas, y llegó a ser detenido en 2017 en la llamada Operación Anta, que investigaba una trama ilegal para cobrar subvenciones de manera irregular. Así lo contaban en A3 Media, tratando de que no se notara mucho de que era un antiguo socio de ellos. Operación policial contra la empresa de tecnología CED. Hay 8 detenidos por un presunto fraude en la gestión de ayudas públicas. El Grupo Planeta ha anunciado que se personará como acusación particular, ya que es titular del 20% de esa empresa y desde junio de 2011 ha denunciado las presuntas irregularidades. Además, asegura que ha sufrido un perjuicio económico de 120 millones de euros. El Grupo Planeta ha señalado su convencimiento de que ni el diario La Razón ni su presidente han cometido ninguna irregularidad y ha ofrecido toda su colaboración a la justicia. Operación policial contra la empresa tecnológica CED Worldwide. La empresa está acusada de un fraude con subvenciones públicas de decenas de millones de euros. Hay 8 detenidos, entre ellos los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolcet, fundadores de la empresa y acusados de quiebra fraudulenta. La investigación afecta al diario La Razón, que en un comunicado ha negado cualquier participación directa o indirecta de su presidente en este presunto fraude y asegura que colaborará con la justicia. En otro comunicado, el Grupo Planeta ha anunciado que se personará como acusación particular en las actuaciones de la Fiscalía contra los fundadores del Grupo CED por un perjuicio económico de 120 millones. Además, han negado cualquier irregularidad. Este de aquí es el señor Pérez Dolcet, que es el que, según el Confidencial, forma parte de ese supuesto gabinete de crisis del Partido Socialista Obrero Español, lo que ellos llaman las cloacas del PSOE que coordina el señor Santos Cerdán, y que en el año 2017 era acusado por A3 Media de ser un mal socio y estar en tramas irregulares. Hay que decir que el señor Dolcet también se defendió entonces porque contó con la ayuda del Grupo Prisa. De hecho, aireó que era él el que estaba siendo extorsionado por el Grupo A3 Media. Se ha tenido acceso a la querella de la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto fraude en las subvenciones a la empresa CED, asunto que implica al presidente de Diario La Razón, Mauricio Casals. La querella explica que Casals presionó al presidente de la empresa con una campaña de desprestigios y denunciaba el tráfico de influencias para obtener esas subvenciones. Javier Álvarez. Mauricio Casals, presidente de La Razón y hombre fuerte del grupo A3 Media, presionó y amenazó al dueño de la empresa videográfica CED, Javier Pérez Dolcet, para evitar que éste denunciara las prácticas irregulares en la obtención de ayudas públicas que el mismo Casals había conseguido gracias a sus influencias para mover voluntades. El empresario reconoce que pagó 2,1 millones de euros a La Razón a cambio de esa influencia política de Casals, pero que cuando el negocio se fue a pique, Mauricio Casals intentó paralizar las denuncias y para ello, hace apenas 2 meses, intimidó a Dolcet con verter informaciones negativas sobre la empresa en diversos grupos del grupo A3 Media. Bueno, creo que no hay duda que el señor don Mauricio Casals tenía bastantes influencias en el entorno del Partido Popular, pero si hacemos caso a lo que dice el Confidencial, parecía que el señor don Javier Pérez Dolcet también tenía sus influencias en el entorno del PSOE, ¿no? Sí, era el que además se encargaba de hacer informes a los socialistas, según asegura el Confidencial. Según el señor Pablo Iglesias, además, el señor Pérez Dolcet era el que estaba detrás del periódico digital Crónica Libre, que es el que publicó una serie de audios que no dejaron en muy buen lugar al grupo A3 Media. A ver, ¿qué han... Los tribunales y en el Congreso de los Casals y Ferreras, y donde todo el mundo pudo comprobar que, además de Dolcet, había otras víctimas de sus métodos, como tú mismo, Iglesias. Es muy burdo, pero voy con ello. ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Fuentes, aquello hundió el prestigio de Ferreras y La Sexta para siempre. Pero entonces resulta que ahora han imputado a los jefes de Ferrera por lo que le hicieron a Pérez Dolcet. Sí, Pablo, tenemos el auto que responde a... Sí me parece que eran un poco artificiales estos diálogos, porque creo que el señor Iglesias lo hacía muy bien, pero sus acompañantes no sonaban demasiado guionizados, no consiguen ser lo de Wyoming Sabatés, que creo que es lo que intentaba. Eso es que este medio escribió, ¿vale? Si en el copelón número por Casals había otras... Olvidarlo, Fuentes, aquello que el digital, que dicen que financia... Puede leer que la magistrada les imputa por los delitos señalados. Y esto no lo saca nadie más que el digital, que dicen que financia a Dolcet, que ciertamente tiene todas las razones del mundo para estar molesto con el clan autodenominado La Mafia. Se refiere a el digital Crónica Libre como el digital que dicen que paga Javier Pérez Dolcet.
a la querella de Pérez Dolcet, en el que se puede leer que la magistrada les imputa por los delitos señalados. Y esto no lo saca nadie más que el Digital, que dicen que financia a Dolcet, que ciertamente tiene todas las razones del mundo para... Yo creo que ese comentario está hecho con mala uva, pero en teoría no debería decir el Digital que dicen que paga Pérez Dolcet. Debería tener capacidad de acreditar si es verdad o no que el señor Pérez Dolcet financia ese Digital. Recordemos que con Ida Libre lo dirige doña Patricia López, la señora PLL, en este repaso de hechos. Bueno, aparece otro personaje en esta historia el pasado mes de marzo, porque el pasado mes de marzo el señor Aldama, que es uno de los principales acusados del llamado caso Koldo, el empresario que presuntamente habría pagado mordidas al señor Ábalos, al señor Koldo, e incluso a temas que tengan que ver con Jessica y estas cosas, ese empresario, el señor Víctor Aldama, decide empezar a colaborar con la UCO, quizá para reducir condena, cargándole el muerto a los cómplices de los delitos que haya podido haber cometido. Y en una entrevista que concede al programa de Ana Rosa el pasado 7 de marzo, ahí es el primero que en televisión dice los nombres que hasta ese momento solo se habían dicho en la prensa digital. Y lo dice de la siguiente manera. Todo lo que había en ese coche usted se lo encontró otra vez. Exactamente igual. Es decir, pero lo más significativo es que yo no he denunciado el arañazo, ni me viene hasta bien el denunciarlo aquí, que creo que es importante. Hay 3 personas que son los fontaneros, o llamémoslo las cloacas del Partido Socialista, que están al mando de Santos Cerdán, y además lo digo muy claro, Santos Cerdán, que se llama Javier Pérez Dolcet, Jacob Teixeiro y Leire Díez Castro. Estos señores se están poniendo en contacto con empresarios y con gente para ofrecerles indultos y para ofrecerles tratos a favor, siempre y cuando declaren contra mí y siempre y cuando mientan sobre mí para no sé qué quieren intentar conseguir, pero estoy deseando que estos señores, con esto que estoy diciendo ahora, me pongan una denuncia por injurias o por lo que quieran ponerla. Estos señores que usted me habla. Bueno, claro, escuchando esto dirías, vale, pues nos queda claro que el señor Aldama lee el Confidencial y nos queda la duda si lo leen los periodistas que escucharon ellos, porque a fin de cuentas estaba diciendo información que ya publicando el Confidencial desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pero que es verdad que nadie había llevado a la televisión. Ahora bien, el hecho de que diga... para no sé qué quieren intentar conseguir, pero estoy deseando que estos señores, con esto que estoy diciendo ahora, me pongan una denuncia por injurias o por lo que quieran ponerla. Estos señores que usted me habla. Me da la impresión de que el señor Aldama ya debía saber que había por ahí rulando, o que los señores de la UCO o quien fuera tenía rulando ese audio, y era como decir, venga, decidme que es mentira, para que así pueda decir, ¿cómo que es mentira? Toma, aquí tenéis el audio. Como los señalados no dijeron ni pío porque debían sospechar que a lo mejor algo tenían, dijeron a ver si no decimos nada y con un poco de suerte la cosa queda en el olvido. Pero lo cierto es que había dado 3 nombres. Indultos y para ofrecerlo. Estos señores es Javier Pérez Dolcet, que se llama Javier Pérez Dolcet, Jacob Teixeiro y Leire Díez Castro. Estos señores se están poniendo en contacto. Bueno, decía el nombre de los 3 fontaneros de ese gabinete que según él coordina el señor Santos Cerdán. Ya hemos hablado de doña Leire Díaz Castro, ya hemos hablado del señor Javier Pérez Dolcet, nos quedaba el otro, el señor don Jacobo Teixeiro, que tampoco era alguien totalmente desconocido porque era un abogado que salía con cierta frecuencia en medios de comunicación porque estaba implicado en causas que tenían cierta digamos, popularidad. Porque, por ejemplo, cuando estalló el caso Bankia contra el señor Blesa y consejeros nombrados por todos los partidos, sobre todo del Partido Popular, por el tema de las tarjetas Black, él fue uno de los que lideró las investigaciones en los tribunales contra estos y apareció en medios hablando de esta historia. ¿Qué está tratando de dilucidar el juez? Si crearon un producto como inversión y salió mal, o si lo hicieron a propósito para engañar a la gente y quitarle el dinero, ¿no? Efectivamente, lo que se trata es de ver si había intención de llevarse el dinero de estas personas de forma ilícita, de forma malintencionada, no que saliera mal el negocio, sino que desde el principio estaba planteado de forma torticera, digamos. Y si se demuestra que estaba planteado de forma torticera, probablemente tendrán que... Sin embargo, conforme ha ido avanzando el tiempo,
han aparecido lazos en común porque, por ejemplo, el señor Teijeiro es el abogado del señor don Javier Pérez Dolcet en los temas de la operación Anta. Con lo cual ya veíamos que alguna vinculación por ahí había, ¿no? Y tenemos además el tema de que en el programa que dirigía el señor Pablo Iglesias, el que hacía en la televisión de Irán, en Hispan TV, que se llamaba Fora Apache, hicieron un programa especial sobre la corrupción del PP, que empezaba diciendo el Partido Popular es el partido más corrupto de Europa, creo que decían, y entre los tertulianos estaba, pues viejos conocidos, estaba, o sea que tenemos el señor Pablo Iglesias, estaba... Sánchez, portavoz, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Alejandro Torrús, de Público.es, bienvenido. Muchas gracias. Y cierra la mesa Jacobo Teijeiro, abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí tenemos al señor Teijeiro, este debía ser el año 2020 o por ahí. No, perdón, claro, si todavía gobernaba el Partido Popular tenía que ser un poco antes, debe ser 2017 por ahí. Y bueno, pues estaba ahí en la mesa junto con el señor Iglesias hablando de por qué el Partido Popular era el partido más corrupto y por qué los votantes del Partido Popular sigan votando a un partido tan corrupto como el Partido Popular. ¿Por qué no puedo? No, tienes que votar, eso para siempre. Cosas que peor sería votar a la gente, pues hace Virgilio. Totalmente. Bueno, de todas maneras, también hay una cosa que aquí se hace votar a la gente por argumentos emocionales. Eres de los nuestros, no eres de los... Y una de las cosas que peor se lleva, que nos pasa a algunos, es que si cambias de opinión, eres un traidor. Pero yo un traidor si yo no me he casado con usted. ¿Por qué no puedo? No, tienes que votar eso para siempre. Ese argumento que está en la calle, que está en la gente de camiseta de fútbol, es yo creo lo que se explota más. Son los nuestros, estos son los malos, nosotros somos los buenos, y es evitar que se entre en razonamientos de profundidad, porque incluso discutiendo con mi madre, pero vamos a ver, es que los pecados de los 10 mandamientos se los han cargado todos. Y estos son los tuyos, los que están defendiendo la religión católica. ¿Cómo puedes decir que tienes que votarle cuando no dejan un pecado por atravesar? Y efectivamente eso es lo que dice, pero son los nuestros. Ese es el problema que hay en las decisiones del votante español, que yo creo que no se produce tanto en otros sitios, que se ven las cosas con más distancia, ¿no? Más o menos venía a decir que el votante de izquierdas veía las cosas con más distancia, mientras que el votante del Partido Popular, pasado lo que pasara, iba a votar siempre al Partido Popular. Claro, yo creo que esto debe ser antes de que irrumpa en escena ese momento de la debacle de que se fue medio electorado del PP a Ciudadanos y otro medio a Vox. Bueno, tanto no, pero sí un tercio. Esto es cuando parecía que el Partido Popular era imbatible electoralmente hablando. Ahora mirarán con mucha añoranza aquella época, ¿no? Pero nos queda claro un poco el perfil del señor don Jacobo Teijeiro, que era, según el Confidencial, otro de los miembros de ese gabinete de crisis que el Confidencial llama cloacas y que el señor don Víctor Aldama llamaba fontaneros. Y esta era la información que teníamos hasta que esto estalla esta semana, cuando el Confidencial dice lo mismo que lleva diciendo desde septiembre, pero con una novedad, que es que pone audios encima de la mesa. Y ya hemos visto aquí cuando se reacciona cuando hay audios. Es como pasó con lo de Eusebio Ferreras, que se sabía desde 2016, pero hasta que 4 años después no aparecen los audios, no se les hace caso. Por cierto, aparecen los audios porque los publica Crónica Libre, es decir, los publica doña Patricia López. Es decir, la que según el Confidencial formaría parte de las supuestas cloacas del PSOE. El Confidencial difundió un audio y luego también ha difundido audios de Objective donde venían a demostrar que al menos 3 de las personas citadas, es decir, el señor don Jacobo Teijeiro, la señora doña Leire Díaz y el señor don Javier Pérez Dolcet, se reúnen con empresarios a asegurarles que si hacen lo que ellos quieren para lograr información negativa contra la UCO, ellos a cambio conseguirán un trato de favor por la Fiscalía, lo cual es llamativo porque entonces quiere decir que esos 3 fontaneros se arrojan en la posibilidad de poder influir en la Fiscalía. Comparte protagonismo informativo y político con otros asuntos que afectan al Partido Socialista y el entorno del presidente. Y hoy tenemos uno que puede ser importante. El diario El Confidencial ha publicado unas grabaciones explícitas en las que una mujer cercana a la cúpula del PSOE trata de conseguir que un empresario le haga llegar pruebas para desacreditar al jefe de la UCO, el Departamento de la Guardia Civil que investiga los supuestos casos de corrupción por orden de los jueces. Por ejemplo, el caso del hermano de Pedro Sánchez.
el caso de su esposa, el caso Koldo o el caso del fiscal general del Estado. Escuchen. Es importante que esté documentado. Yo, con que haya 4 cosas documentadas, me vale. Por una cosa que te diga, está muerto. Han escuchado la voz, entre otros, de Leire Díez. Ocupó cargos públicos con el PSOE, incluidos puestos en empresas públicas. Leire Díez comparte protagonismo en esas conversaciones con varios empresarios. La conversación no deja demasiado espacio para la duda. Hablan con extrema claridad. Es Leire Díez, mano derecha de Santos Cerdán, según El Confidencial, y una de las protagonistas de los audios que salen a la luz. Yo he sido víctima de la camorra de la Guardia Civil. Con quien habla es con un empresario investigado por la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos, con el que habría mantenido, según el diario, una... ¿Ves? Aquí tenemos al señor Pérez Dolcet, al señor Jacobo Tigelo y a la señora Leire Díez. Reunión por videoconferencia en febrero. Para estos ciudadanos de este país. Díez se refiere a la UCO. Su objetivo sería conseguir información comprometedora del teniente coronel responsable de las pesquisas sobre la mujer y el hermano de Sánchez, también del caso Ábalos. Lo que yo no tengo ninguna gana que pase es que el señor Antonio Ábalos se convierta en el grupo de todos. Pero el empresario a cambio le pide una contraprestación. Lo que quiero es cortarlo cuanto antes. Pero necesito saber qué pasa con mi tema. Si se demuestra esto de balas, todo lo demás se le da. Varios sindicatos de la Guardia Civil denuncian presiones políticas. Será dentro de unos minutos cuando esté con nosotros. El gran estreno del Padrino 4. De momento hemos visto un tráiler en el que el jefe económico de la UCO se levanta con una cabeza de caballo y una nota en la que pone "estás muerto". Hemos visto las imágenes de una reunión entre una presunta fontanera de Ferraz, Leire Díez, ofreciendo indultos, acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a empresarios investigados por corrupción, a cambio de desacreditar a la UCO, la unidad de la Guardia Civil que investiga a la familia. Leire tuvo un cargo en Correos, pero no es precisamente el correo del zar, porque tuvo... Lo curioso es que no entran con un tema que me parece llamativo, que es decir, si esas personas son como dicen los siameses, que es como llamo yo al señor Vallés y a la señora Quintana, decirle a un empresario, oye, si nos das basura contra la UCO, nosotros te conseguimos un trato de favor de la Fiscalía, lo cual suena bastante feo, pero es porque asumen que ese empresario tiene cosas feas contra la UCO, ¿no? Si no, no se arriesgarían a comprometer a la Fiscalía a cambio de nada. Con lo cual, ¿qué era el material que pensaban que tenían contra la UCO? Porque tendría sentido como, si ese gabinete intuye que la UCO está contra ellos, si ellos están convencidos de que la UCO está haciendo informes contra ellos, está afectando cosas contra ellos, y a lo mejor algún empresario puede decir, a mí se me acercó uno de la UCO y me dijo, hay que acabar con Pedro Sánchez como sea, hay que derribar este gobierno como sea, si tú nos dices esa frase, la podemos colocar en nuestros medios afines. Con lo cual, me da la impresión de que estas personas, la Leire Díaz, el señor Tigelo y el señor Pérez Dolcet, creían que apretando empresarios conseguirían que alguno de ellos dijera, a mí la UCO me dijo, ayúdame a cargarme al presidente o cosas de este tipo, o ayúdame a filtrar basura contra el presidente, ¿no? Que es cuando me concordaría esta historia, ¿no? Estar con Fiscalía, ¿vale? Puedo proponer que te sientes con Fiscalía. Yo estoy en Dubái ahora. Y no pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. Pero el día que ese fiscal viaje, ya no puede haber generalidades ni vaguedades. Esta solo puede ser carne de Juan. Se ignora por qué una militante de base del PSOE, como ella dice ser, está en condiciones de ofrecer a un investigado los servicios de la Fiscalía, salvo que Leire Díez sea algo más que una simple militante de base del PSOE. Nuestros compañeros del programa Espejo Público han hablado con ella, con Leire Díez, niega haber recibido cualquier instrucción del Partido Socialista para recabar información sobre el jefe de la UCO e insiste en que asistió a esa reunión en calidad de periodista, ya que, según asegura textualmente, está investigando posibles prácticas corruptas de algunos agentes de la Unidad Central Operativa. De todos modos, si dice que lo hacía porque trabajaba como periodista, me gustaría saber para qué medio, agencia, web está haciendo esa investigación. De la Guardia Civil.
una investigación periodística en la que la supuesta periodista promete a un investigado la ayuda de la Fiscalía. Es un método innovador de ejercer la profesión, como van a escuchar. No tanto, ¿eh? Yo creo recordar que cuando don Pedro J. Ramírez investigaba el caso Gal, también se metía con puedo conseguir beneficios para Medo, para Domínguez si me hacen esto, ¿no? Yo creo que cuando don Casimiro García Vadillo investigaba el tema del 11M, buscaba ahí las testigos, oye, te puedo conseguir trabajo, tal, eso don Joaquín Mansó sabe algo de eso. Y creo también que, por poner un ejemplo del otro lado, el señor don Enrique Sopena, que dirigía el plural.com, que es un digital que está en la órbita de Ferraz, también hacía con el que fue el gran chivato del caso Gürtel, creo que fue el señor Sopena, el que hizo de enlace entre el señor y el que entonces era ministro de Interior, el número 2 del señor Rubalcaba, cuyo nombre no me acuerdo ahora, o sea que tampoco es tan raro. De todos modos, sí coincidió con el señor Vallés en que la labor de esta periodista no parecía que fuera el de periodista, sino el de interlocutora. El objetivo de esa reunión era presuntamente conseguir información sensible, comprometedora contra la UCO. La forma de obtenerla fue ofrecer al empresario Hamlin un acercamiento con Fiscalía. Te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la abogacía del Estado y con la Fiscalía. Esas palabras no convencen a Hamlin y Leire Díez actúa. Yo te puedo sentar con Fiscalía, ¿vale? No, si con Fiscalía nos hemos sentado 40 veces. Pero no avanzamos. Él tiene dudas. Ahí es cuando la militante socialista saca su baza. Alex, no para tomar una cerveza, hombre. Dice que ese encuentro no será una cita cualquiera. Cuando yo digo de sentarte con alguien, es de sentarte con alguien para un fin determinado. No es sentarte para que vayan toreando. El empresario no está seguro, dice que él está en Dubái, pero Díaz le ofrece todo tipo de facilidades. Dice que la Fiscalía viaja, que no hay problema, pero que la información sobre la Guardia Civil debe producirse lo antes posible. El día que ese fiscal viaje, que va a ser más pronto que tarde, ya no puede haber generalidades ni va a haber nada. Según los... Me da la impresión que a tres media habla muy poquito del señor don Javier Pérez Dolcet. Me da la impresión de porque no les hace gracia recordar que fue el socio de ellos. Y supongo que eso hace menos gracia y por eso pasan más desapercibido sobre su participación en esta conversación. Hablan sobre todo de la señora doña Leire Díaz, que es como la que los puede enlazar con el señor Santos Cerdán. Y hablan también mucho del único que ha dado la cara de todos los de ese supuesto gabinete de cloacas del PSOE, que es el abogado señor don Jacobo Teijeiro. Empresario investigado en la Audiencia Nacional. La impresión que me da a mí, después de que se me está contando, es de osadía sin límites por parte de esa señora, porque efectivamente está haciendo, supuestamente, yo la conozco como periodista. ¿Desde cuándo una periodista que se dedica al periodismo de investigación ofrece pactos con Fiscalía? El paso del tiempo distorsiona todos los hechos, es decir, ¿ha habido algún acuerdo con la Fiscalía de ese señor? ¿Ha habido algo de esa? Es decir, usted está planteando que ella propone un acuerdo, no ha habido ningún acuerdo. Leire Díez, Alejandro Hamlin, acaba de hablar en la mirada crítica sobre el motivo de esta reunión. Unas escuchas que todavía no se ha justificado cómo se han producido. El periódico que las ha traído puede acogerse a su secreto profesional, pero también debería dar explicaciones porque, según nos dice, lleva investigando a esta persona desde hace mucho tiempo. Es muy raro y, desde luego, lo que habría que preguntarse, como hacíamos en latín, qui prodest, ¿a quién beneficia? La señora Leire viene con un señor que es Javier Pérez Dolcet, que también yo defiendo a sus empresas en otro juzgado y lo conoce bien el señor Olmos, porque el señor Olmos también ha venido a este despacho con el señor Pérez Dolcet. Esto huele a kitchen cada vez más. Claro, esto huele a kitchen y siempre hay los mismos están cerca de la cocina. Está hablando de que el señor Olmos lo pone como, digamos, portavoz de las cloacas. En ese caso no se refiere a las cloacas del PSOE, sino sería a las cloacas peperas, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que está insinuando el señor Jacobo, señalado como supuesto integrante de las cloacas del PSOE? Que lo que ha publicado el Confidencial no es una investigación periodística del Confidencial, sino es una filtración de la UCO para defenderse. Que la UCO ha dicho, nos estás tocando las cosquillas, pues vamos a defendernos. Y entonces vamos a decir lo que llevamos diciendo desde septiembre, que vosotros habéis formado una unidad para atacarnos a nosotros, que es esa unidad que teóricamente dirigía doña Leire Díaz. Sí, entiendo que se refería a mí claramente, pero tampoco tengo mucho que explicar. Yo creo que el señor Jacobo Teijeiro tampoco es nadie para decirnos a los periodistas lo que tenemos que hacer o lo que no. Y creo que es evidente que en este caso... Hombre, es un aludido, ¿no? Si le citáis tendrá derecho a responder.
Pero bueno, el PSOE, digamos, ha pasado primero a decir prácticamente yo a esta persona no la conozco, a doña Leire Díaz, a abrirle un expediente como militante, lo que se llama un expediente informativo, que es cuando se sospecha que una militante ha podido no obrar bien, que es como si quisiera encargar, digamos, la responsabilidad en la persona de ella. Puede ser, pero claro, dado que ella usa el plural, insisto, ella da la impresión de que está hablando en nombre de alguien. Antes el gobierno se quiso resguardar detrás del PSOE en el intento o Cristina Narbona. Empresa dirigentes es Cristina, agonizadas por una militancia. Importantes dirigentes del PSOE han reconocido su desazón y el sentimiento de zozobra que embarga al partido ante el contenido indecoroso de las grabaciones protagonizadas por una militante socialista a la que varios de esos dirigentes dicen conocer personalmente. Uno de esos dirigentes es Cristina Narbona, presidenta del PSOE. La conocí hace mucho tiempo en Santander, ella se ocupaba de la comunicación del partido allí, pero no. ¿Qué le parece que una militante del Partido Socialista esté haciendo estos encuentros para atacar a miembros de la UCO? Para mí ha sido una absoluta sorpresa y, por supuesto, estoy muy disgustada al respecto. La presidencia del PSOE, y no es baladí que el secretario de organización, por tanto número 3 del PSOE, Santos Cerdán, se refiere a ella con una notable familiaridad por su nombre de pila, cuando los focos están puestos precisamente en él, como posible tutor político de esa militante en cuestión. Con un solo brazo no tengo para tantas manos derechas. Leire es una militante y nada tiene que ver con Ferrat ni con organización. ¿La es defensa del PSOE para qué? Por supuesto que no. ¿La vas a expulsar del partido? Lo que viene a decir el señor don Jacobo Tejero, que ha estado en un montón de medios, ha estado con don Javier Ruiz en Televisión Española, ha estado con el señor Risto Mejide en Todo es Mentira, es que es la UCO la que está contra ellos. Y es la UCO, en el plural.com, que es un digital de la órbita de Ferrat, dicen los WhatsApps de la UCO patriótica. Vamos a por los del PSOE. Un poco lo que decíamos, es el convencimiento de este sector de que la UCO está contra ellos y hay que desenmascararlos, ¿no? Y probablemente las gestiones del señor Tejero, de la señora doña Leire Díaz y del señor Pere Dolcet, estaba en busca de encontrar datos que pudieran servir para decirle a la opinión pública, ¿veis cómo los de la UCO están vendidos al PP? O alguna historia de este tipo, ¿no? Bueno, todo queda en una batalla entre cloacas y cloacas, por así decirlo, pero el problema es que un partido tenga una especie de gabinete de crisis, vale, que tenga abogados que quieran reunirse con acusados para intentar que cambien su versión para que favorezca a sus clientes y llegar a acuerdos. Eso suena un poco más chusco, pero ellos encima involucran a la Fiscalía, vuelve a aparecer la sombra del Fiscal General del Estado, pues es cuando la cosa adquiere unos tintes bastante más delicados. A mí, a modo de persona que sigue el tema de los medios de comunicación, una cosa que me llama la atención es Crónica Libre y doña Patricia López no tienen nada que decir al respecto, dado que están siendo señalados en esta historia. Yo tenía mucho interés en ver cómo hablaban ellos de esto. De hecho, ellos han publicado bastantes informaciones favorables al señor don Javier Pérez Dolcet, ponga o no ponga dinero en ese medio. Pero, claro, digo, a ver cómo hablan ellos de todo este tema de las cloacas y tal. Y nos encontramos con el Crónica Libre, la última noticia que tiene puesta, esto de Castilla y León, tal, en su portada, que es teóricamente lo más reciente, es del 23 de mayo de 2025. Quiero decir, estamos a 29 de mayo. Tenemos que en la sección de investigación, lo último que está puesto, que es algo de la guerra de Gaza y tal, es de cuándo está esta información. Es del 8 de octubre del 24. Y desde la sección de opinión, que nos encantaría ver una información de la propia doña Patricia López explicando un poco, oye, desmiento esto que dicen de que yo forme parte de las cloacas, ni yo, ni mi amigo, compañero, conocido, financiador o lo que sea, el señor Javier Pérez Dolcet, tenemos nada que ver. Y la última opinión que está puesta es esta de doña Juana Gallego, que es del 12 de mayo. Con lo cual, para empezar, no sé, parece que el digital está un poquito abandonado, ¿no? Pero no tiene nada que decir doña Patricia López de todo lo que se está publicando, ni el señor Pérez Dolcet tiene nada que decir. ¿Para qué tiene un medio si no lo usan cuando interesaría conocer su punto de vista? Cuando alguien habla en nombre del PSOE o habla en nombre del gobierno,
proponiendo acuerdos que son delitos puros, se tienen que tomar decisiones. Yo creo que el partido está tardando, sinceramente, en tomar medidas más tajantes. Creo que incluso hay que empezar a pensar si no es necesario acciones legales. Se han hecho amigos, se ha mantenido una relación de intimidad y de mucha afinidad con personas que no tienen ningún tipo de escrúpulo, que graban a las personas con las que hablan, que graban además haciendo trampas para seguir grabando. Creo que sinceramente que es preocupante todo lo que puede venir.